Anthony Lavoisier, autor Julia Máxima Uriarte. Artículo publicado el 10 de marzo de 2020 para características.co. ¿Quién fue Anthony Lavoisier? Anthony Laurent de Lavoisier fue un biólogo, economista y sobre todo químico de origen francés, considerado el padre fundador de la química moderna junto con su esposa Marie-Anne Perrier-Pauls, referentes obligatorios en la revolución científica que tuvo lugar en la Europa del siglo XVIII. Ambos contribuyeron enormemente con la comprensión de la bioquímica animal y vegetal, así como con el análisis del aire y otras teorías de importancia. Entre otros muchos aportes, propuso la Ley de Conservación de la Masa, Ley Lomonosov-Lavoisier. Fue miembro de la Academia de Ciencias de Francia y fundador de la estequiometría. Fue considerado por muchos como uno de los grandes genios de su época, a pesar de que su muerte se produjo en situaciones oscuras y trágicas de persecución gubernamental. Biografía de Anthony Lavoisier. Lavoisier nació en 1743 en París, donde recibió una formación de élite, tanto en ciencias naturales como en derecho, por petición paterna. Instaló su laboratorio con la dote que le entregaron en su matrimonio y fue elegido miembro de la Academia de Ciencias en 1768. Sus primeras publicaciones aparecieron pocos años después. Matrimonio de Anthony Lavoisier. Lavoisier se casó con la joven Marie-Anne Perrier-Pauls en 1771, a sus 28 años. Ella era hija de un propietario de la Femme Generale, una concesión gubernamental para el recaudo de impuestos donde Lavoisier trabajaba. Luego de instalar su laboratorio, contó con el apoyo y genuino interés de su esposa, quien participó en sus experimentos, tomó notas de laboratorio y tradujo sus teorías al inglés, entre muchos otros aportes. Cargos públicos de Anthony Lavoisier. Lavoisier detentó numerosos cargos públicos en la Francia del momento. Dirigió los esfuerzos estatales para fabricar pólvora en 1776. Formó parte de una comisión para establecer un sistema uniforme de medidas y pesos en 1789, previa a la Conferencia General de Pesas y Medidas, y fue comisionado del Tesoro en 1791. En este último cargo procuró renovar y reformar el sistema monetario y tributario del país, así como los métodos de producción agrícola del momento. Descubrimientos de Anthony Lavoisier. Los descubrimientos de Lavoisier fueron numerosos, pero destacan los que mayor impacto tuvieron en el momento, los vinculados con la respiración animal y vegetal y las dinámicas del intercambio gaseoso, 1783. Estos descubrimientos demostraron que el oxígeno se consume en mayor cantidad durante el esfuerzo físico y que el calor animal proviene de la combustión del oxígeno en compuestos de dióxido de carbono. Además, en 1789 estudió la fermentación alcohólica, descubrió el ácido acético y logró separarlo efectivamente del etanol y del dióxido de carbono. Junto con otros científicos de renombre, Lavoisier propuso en 1787 una nomenclatura química oficial a la academia, ya que hasta ese entonces no existía nada similar. Así se desplazó la teoría de los 4 elementos, aire, tierra, agua, fuego, por una más próxima a la realidad, que establecía 55 sustancias indivisibles según en sus propios estudios sobre la oxidación. Experimentos de Anthony Lavoisier. Los experimentos de Lavoisier fueron diversos. Para estudiar las dinámicas de la respiración, encerró animales en envases herméticos para medir el ritmo de consumo del oxígeno y creación del CO2. También realizó estudios de medición del oxígeno en un hombre en reposo y en otro ejercitándose. Sin embargo, pocos fueron tan importantes como la indagación en la naturaleza de la combustión, gracias a los cuales pudo refutar la teoría del flogismo, una sustancia hipotética que habría sido la responsable de la inflamabilidad de las cosas. Lavoisier demostró que la combustión obedece a una reacción química que involucra el oxígeno. Por otro lado, en sus estudios sobre la composición del agua, reveló la presencia de oxígeno e hidrógeno y sentó las bases para la estequiometría, el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los materiales involucrados en una reacción química. Teorías de Anthony Lavoisier. La teoría más importante de las muchas de Lavoisier es probablemente la que condujo a la Ley de la Conservación de la Masa, también llamada Ley de Conservación de la Materia o Ley de Lomonosov-Lavoisier. Fue desarrollada independientemente por ambos científicos con unos 40 años de diferencia, una de las leyes más fundamentales de toda la historia de la ciencia.
Esta ley explica que en una reacción química ordinaria la masa permanece constante, es decir, que la masa consumida por los reactivos es idéntica a la masa obtenida en los productos. Esta ley es clave para el desarrollo de la química, si bien a futuro surgirán excepciones y nuevas comprensiones del fenómeno a partir de la equivalencia entre masa y energía. Marie-Anne Pierrette Pauls, esposa de Lavoisier, es considerada la madre de la química moderna a pesar de que sus propios intereses y hallazgos científicos se encuentran opacados por la brillantez de su marido. Se la suele destacar como la esposa y ayudante de Lavoisier, cuando en realidad fue autora de una importante cantidad de ensayos, críticas y revisiones a publicaciones de la época, incluso después de la muerte de su marido y su padre. A ella se debe la publicación póstuma de Memorias de Química de Lavoisier y la traducción de sus obras al inglés, que permitieron la divulgación de sus hallazgos conjuntos. Publicaciones de Anthony Lavoisier. Las principales publicaciones de Lavoisier fueron Tratado de Química Elemental, 1789, donde formaliza la idea de que un elemento o una sustancia es aquello que no puede dividirse en otras partes más simples. Método de Nomenclatura Química, 1787, donde establece las bases para el futuro método propuesto de nomenclatura de las sustancias. De la combustión en general, 1779. Consideraciones generales sobre la naturaleza de los ácidos, 1778. Reconocimientos Anthony Lavoisier. En vida, Lavoisier fue miembro de la Royal Society de los Homes Ilustres y medalla de oro de la Academia de las Ciencias en 1766, como premio por su ensayo sobre el modelo de alumbrado público. El nombre de Lavoisier es tan repetitivo localmente que se encuentra inscrito en la Torre Eiffel junto con otros 71 científicos e inventores. Además, se ha nombrado en su honor un cráter lunar y un asteroide espacial, el 6826. Muerte de Anthony Lavoisier. Lavoisier fue acusado de irregularidades en el manejo del cobro de contribuciones públicas, por lo que fue arrestado en 1793 y guillotinado en 1974 a sus 50 años. Se cuenta que, al narrar a la corte las muchísimas hazañas del científico, el juez dictaminó lo siguiente: la República no precisa de científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la justicia. El nuevo gobierno francés, el año siguiente, lo exoneró post-mortem y envió a su viuda una nota de condolencias.